todos los días de nuestra vida, ya desde el momento en que nos levantamos, estamos haciendo opciones y vamos eligiendo qué ropa pondremos, qué vamos a desayunar, qué vamos a hacer después, qué haremos en el trabajo, qué vamos a almorzar. Permanentemente estamos eligiendo cosas. Es propio de la humanidad esa capacidad de elegir debido a ese don maravilloso que todos tenemos, que es nuestra libertad interior. Hay una libertad exterior que a veces la podemos ejercer fácilmente, a veces puede estar más coaccionada, pero hay otra que es la libertad interior, que nada ni nadie puede impedirnos que la ejercitemos. Y esa capacidad de elegir la vemos en las lecturas de hoy. En la primera, cuando Josué le habla al pueblo de Israel, que era un pueblo peregrino y había tenido contacto con distintos ídolos de los diferentes pueblos, muchos se habían aquerenciado con ellos, y por eso Josué les habla claramente qué es lo que van a hacer, si continuarán sirviendo a esos falsos dioses o al Dios revelado, al Dios de Israel. Josué le dice: mi familia y yo vamos a servir al Señor. Él da su testimonio y luego vemos como el pueblo allí, después de esas palabras de Jesús, también vuelven a elegir por el Señor y renunciar a los ídolos falsos. Y también en el Evangelio vemos algo similar cuando Jesús dirige ese discurso del pan de vida, y hubo mucha gente que no lo entendió claramente, y algunos discípulos, después de haberlo escuchado, deciden dejar a Jesús, alejarse de él. Y por eso allí después él dialoga con los apóstoles y les pregunta: ¿ustedes también quieren alejarse? Miren, esto es así, no va a cambiar. Si ustedes quieren quedarse, pueden hacerlo, pero si quieren irse, vayan. Pero yo no puedo cambiar la verdad. Y entonces allí vemos como Pedro, en nombre de los apóstoles, le dicen: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y también, como hizo Josué, como hizo el pueblo de Israel, eligen por el Señor. Eligen a Dios y hacer la voluntad de Él, que es lo específico de un cristiano. Sabemos que una persona que vive en un plano puramente natural, mundano, en las elecciones, en las opciones que va haciendo, solo se maneja por el plano de la razón. Pero en el caso de los creyentes, usamos la razón, pero iluminada por la fe. Una fe que nos lleva a tener la misma actitud del pueblo de Israel, de los apóstoles, que es buscar al Señor, buscar lo que Dios quiere, la voluntad del Señor. Ahí está, entonces, como permanentemente hemos de procurar hacer algo muy importante, que es el discernimiento, una palabra que le estamos escuchando mucho ahora en este pontificado, porque es un papa justo jesuita y es un discípulo de San Ignacio de Loyola, que plasmó en los ejercicios espirituales ese arte del discernimiento de espíritus. Porque es cierto, todos los humanos nos vemos constantemente impulsados por sentimientos, emociones, pensamientos. Algunas son rectas y otras no tanto.
Y a veces nos vienen cosas y nos brotan estos impulsos, y ahí está la tarea de discernir antes de elegir, antes de tomar una decisión, porque ya la elección es una cuestión ya externa. Está esa tarea interior de no dejarme llevar por los impulsos. Por eso decía, no tomar decisión alguna cuando uno está demasiado triste, deprimido, demasiado eufórico, demasiado alegre. Esperar un poco, tener paciencia, discernir, sobre todo cuando se trata de cosas importantes, porque a veces nos podemos arrepentir muchísimo después en la vida cuando tomamos decisiones impulsivas. Eso nos pasa a todos, si bien los cristianos estamos llamados a dejarnos guiar por esa luz de la fe, pero a veces tenemos la tentación de elegir por ese impulso del momento, y digo esto y decido esto, pero lo hago solo por un enojo, y tal vez ahí está el discernimiento, a ver qué me está llevando. Me está llevando a la ira, y esta ira no viene del buen espíritu, viene del mal espíritu. Ahí está el discernimiento de ver de qué espíritu proviene. Y de ahí la importancia de querer de verdad hacer la voluntad de Dios, desear sinceramente crecer en las virtudes, si verdaderamente me interesa llegar al cielo, me interesa ser santo, me interesa ser un buen cristiano, me interesa ser una buena persona. Tendré que procurar acrecentar las virtudes, y bueno, tal vez una de las virtudes que Dios me pida es que crezca un poco más en la humildad. Y si yo me dejo llevar por ese impulso del orgullo, del egoísmo, que es lo natural de ese hombre todavía herido que tengo por el pecado original, todos tenemos cosas maravillosas, pero también tenemos todavía esa herida, y a veces está esa tentación de elegir algo que no es lo que Dios quiere. Por eso el gran cometido que tenemos todos los días de nuestra vida es este arte de discernir, que nos va a llevar siempre a una batalla, como dice San Pablo, batalla espiritual, a un combate espiritual. Porque a veces me veré tentado esto, pero tengo que ver, realmente esto es lo que Dios quiere, esto es lo que me edifica como persona, es lo que realmente me va a construir, o todo lo contrario. Es una decisión que he de tomar en ese campo interior, en lo profundo de mi ser, allí donde solo la persona puede entrar. Recuerdo aquello que vivió ese psiquiatra judío, Viktor Frankl, en el campo de concentración, cuando después escribió lo que le pasó, que tenía que realizar cosas muy desagradables externamente, y por eso estaba coaccionada su libertad exterior. Pero él decía, los nazis me van a poder obligar a hacer esto, pero nunca van a poder coaccionar mi libertad interior. Y mi libertad interior me va a llevar a elegir la actitud que yo voy a tomar, qué es lo que voy a hacer en mi interior, qué voy a progresar detrás de esto que tal vez me haga sufrir, no me gusta. Y ahí está el gran desafío, trabajar mucho el interior como lo hizo María, la Virgen, que supo elegir lo mejor, aunque le costó al principio, cuando el ángel le propone ser la madre del Señor. Al principio no entendía, pero después fue creciendo en ese proceso de discernimiento, vio que era algo noble, algo bueno, algo maravilloso, y dio su sí, y lo dio ahí, y lo dio en las pequeñas cosas de cada día. Y ahí es donde hemos de procurar hacer
pensamientos, para hacer buenas elecciones en las cosas pequeñas, porque la vida humana está hecha de cosas pequeñas que después se hacen grandes. Que así sea. Sí, sí.